Gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este jueves 2 de enero, dar la bienvenida en este nuevo año a nuestros compañeros comunicadores. Perla Ansúa, muy buenos días, bienvenida Perla. Muy buenos días, muchas gracias, es un honor estar aquí el día 2 de enero, feliz año a todos, lo mejor para este año que empieza 2025. Gracias amigo. Buenos días, Desiderio García, gracias por estar con nosotros. Buenos días a mis compañeros, buenos días Jesús, buenos días al auditorio y feliz año. Médico Javier Terrazas, muy buenos días, bienvenido. Muy buen día Jesús, excelente día para el auditorio, feliz año nuevo, un abrazo muy cálido en esta mañana fresca y pues que todo el año sea excelente, hay que hacerlo bueno, no esperar a que llegue bueno. Así es, bueno. Gracias a usted que continúa con nosotros también. Bueno, pues cada día se aproxima la fecha de la toma de posesión del presidente Donald Trump y bueno, el tema de las amenazas, sobre todo con el tema de las repatriaciones, sigue siendo un tema en nuestro país, en Tamaulipas, pues más, al ser un estado fronterizo, en donde con el propósito de estar pues preparados ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en el tema migratorio, el gobernador Américo Villarreal y su esposa, la presidenta del DIF, María de Villarreal, supervisaron la tarde del pasado lunes las instalaciones del Centro de Atención y Protección a Niñas, Niños, Adolescentes, el cual podría habilitarse como un albergue para las y los migrantes que posiblemente sean deportados de Estados Unidos. Recordaremos que el año pasado también la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se reunió con los gobernadores, les encargó mucho este tema, ¿no? De habilitar albergues para, pues, ante cualquier posible situación. Perla, al día de hoy se menciona que oficialmente hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, pero el presidente electo Trump habla de más de 25 millones. Y bueno, pues la amenaza sigue ahí latente. ¿Se están tomando, Perla, las medidas suficientes ante esta posible demanda de atención a migrantes? Bueno, pues por un lado creo que es plausible esta acción y esta solicitud que ha cumplido ya el gobierno del estado por parte del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, de poner esta parte del humanismo a la recepción de los migrantes que posiblemente sean repatriados, que lleguen a nuestro país. Sin embargo, se requiere de un modelo todavía aún más integral que contemple otras circunstancias y que ya lo ha hablado la misma presidenta, como es el tema del empleo, como es el tema de también aquellos que no están de nuestro país, de poder regresarlos a sus hogares pero en este traspaso en nuestra entidad, pues que cuenten un lugar digno, reitero, es algo plausible. Sin embargo, no es suficiente, se requiere un modelo más integral que tiene que ser determinado y puesto en acción por parte no solo del gobierno del estado, sino que del gobierno federal y aquellas entidades municipales también que son fronterizas y que, bueno, como bien lo mencionabas, por ser Tamaulipas un estado cercano, fronterizo con Estados Unidos, pues amerita este tipo de acciones. Creo que es importante, creo que es humanitario, creo que es humanista que se creen estos espacios que ya han sido solicitados. Sin embargo, pienso que, reitero, no es suficiente. Habrá que tomar otras medidas necesarias y crear un modelo más integral, más puntual, que abarque otros puntos que son necesarios para que al momento de que exista esta repatriación, pues los paisanos se sientan, ahora sí que en casa es una situación complicada, si nos vamos a este lado, de que habrá muchos que tendrán años de haber formado ya sus familias, que serán separados, de acuerdo a este panorama que nos está presentando la propuesta de Donald Trump. Claro que otros presidentes de los Estados Unidos han regresado a nuestros connacionales al país en grandes cantidades, en millones de cantidades. Sin embargo, hay pues este temor incluso a aquellos que no han estado en situaciones complicadas dentro del país, porque se habla además de que empezarían por aquellos que han delinquido y hay como una selección, pero no serían suficientes para la cantidad que está hablando el presidente electo de los Estados Unidos. Muy bien, Desiderio, ¿tú cómo ves las acciones que se han implementado? Insisto, bueno, pues a que cada vez hay menos tiempo, ¿no? Bueno, creo que todavía no se ha dimensionado el problema que podría ser, en dado caso que se cumplan estas amenazas. El gran flujo de migrantes que se nos regresaron. Ahora, hay un punto importante. La presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo, solo vamos a recibir a mexicanos.
inmigrantes de otras nacionalidades, no se va a recibir. Ahora, falta lo que diga Trump, ¿verdad? En dado caso. Pero ella puso el punto, y aparte que dice, los mexicanos, no. Ahora, conlleva los gastos, o sea, sí, muy humanistas, pero, pues, ¿y el dinero? Volvemos al tema. En el 2024, en los albergues que había instalados en la República, el costo del migrante te costaba alrededor de 1,200 pesos diarios. 1,200 pesos diarios, con alimentación, hospedaje, atención médica. Entonces, ahora imagínate, aquí en Tamaulipas se prevén que alrededor de 9 albergues que acaban de instalar, tienen alrededor de, entre el más grande tiene creo que alrededor de hasta 1,500, 2,000 migrantes para recibirlos. Ahora, se espera que los municipios fronterizos aquí de México estén recibiendo alrededor de 500,000 de migrantes. En dado caso que suceda el éxodo que prevé Donald Trump. Entonces, obviamente va a ser completamente rebasado. Ahora, no hay una partida presupuestal tampoco. En las reuniones que ha tenido Claudia Sheinbaum y la que ha tenido la Secretaría de Gobernación, donde avisó que iba a instalarse, a construirse 25 albergues en la frontera, en estos estados fronterizos, pues se habló de la instalación, pero jamás se habló de presupuesto, de cuánto costaría. Y ni siquiera tampoco en el presupuesto de egresos de la Federación hay una partida para los municipios fronterizos. Eso quiere decir que al final de cuentas, si esto pasa, los municipios fronterizos y los gobiernos estatales de la frontera son los que van a apechugar ese gasto, ese pasivo. Entonces, pues, tener ese dinero es un gasto que no está contemplado y que va a desatender a programas sociales nativos de cada estado. Entonces, es un problema que va a afectar a migrantes, a gobierno y a los ciudadanos. Entonces, este es un problema que, desgraciadamente, si sucede, que muchos analistas dicen, no, ¿cómo va a pasar? Eso es, presidente. Sabemos que muchas veces Donald Trump es mucho el discurso electoral, el recurso político para atraer a lo que la inconformidad de un sector muy grande de la población de Estados Unidos que no quiere a los migrantes. Pero el problema es de que también va a tronar la economía de muchos estados que dependen de esa mano de obra. El 80% de esos 11,000 migrantes tienen el 80% tiene alrededor de aproximadamente más de una década ya instalados en Estados Unidos, con trabajos, con familia, muchos de su familia ya residente de Estados Unidos con nacionalidad. Entonces, es un conflicto tremendo. Ahora, suponiendo, regresan aquí, ¿ustedes creen que se van a regresar a integrar a México? Inmediatamente van a tratar de buscar. Claro, ahora, el conflicto político y también legal, porque muchos de ellos también se van a amparar. Entonces, no es tan fácil. Y en lo que están, y en ese tranvía, para reintegrarlos o para regresarlos, pues les va a costar a los estados. Y es una gran suma de dinero. Muy bien. Médico, las acciones que están implementando. Pues de entrada es bueno, es mejor que exista un centro de atención a migrantes, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, que son de los más vulnerables. Pero bueno, hay que analizar el fenómeno migratorio de una manera integral. México y Estados Unidos tienen más de 3,000 kilómetros de frontera, ¿sí? Tamaulipas son 371 kilómetros de frontera con Texas. Y la interacción que se da entre estas fronteras pues es muy amplia. Entonces, las cifras, de acuerdo al propio INEGI, al censo de Estados Unidos, habla de 38.5 millones de ciudadanos que están en Estados Unidos con ascendencia mexicana. Algunos ya legalizados, mexicanos de primera y segunda generación con ascendencia mexicana, pero que ya son residentes de Estados Unidos. Quizá ilegales se habla de 12.5 millones de personas. Sin embargo, pues aún ellos están integrados a la economía cotidiana de aquella nación. Entonces, pretender regresarlos, repatriarlos, pues es un problema grande para el propio Estados Unidos. Creo que es más una pose de Donald Trump para
detener las oleadas migratorias que siguen por parte de México, de Centroamérica, de Sudamérica y de todo el mundo. Con esa actitud, con esa narrativa, él busca reforzar el muro que ya construyó en una buena parte de la frontera México-Estados Unidos en su primer mandato. Pero es muy difícil que se pueda dar ese fenómeno de una repatriación masiva. Sin embargo, ante las habladurías, los mexicanos le decimos de otra forma, ante eso creo que es sano que la Secretaría de Gobernación a nivel federal, de quien depende el Instituto Nacional de Migración, los estados fronterizos en particular, como el caso de Tamaulipas, pues estén alertas, porque hemos visto, no de los que nos regresan en ciertas etapas del año, sino más bien de los que vienen y que buscaban el asilo en Estados Unidos, o bien migrar por cuestiones de estudios laborales, familiares, X. Pues se hacían unas concentraciones muy fuertes, en particular las tuvimos en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, y quienes más atendían a estos grupos de migrantes, pues eran asociaciones civiles u organizaciones religiosas, que son las que atienden las 6 casas de migrantes que existen en el norte de Tamaulipas. Entonces, el esfuerzo que haga en estos momentos el gobierno del estado, pues es bueno, quizá insuficiente. Veremos en los hechos, a ver si los dichos de Trump se reflejan en esto, pero yo siento que más que repatriación va a haber concentración, porque el fenómeno migratorio es permanente, no se puede tener. Lo hemos visto en los hechos, ni el muro, ni el río Bravo cuando ha llevado agua, ahorita lleva muy poca, pero cuando ha llevado agua, no ha podido frenar las oleadas migratorias. Y la situación que existe en los países del sur, incluido México, pues es muy dura. Hay migración por hambre, hay migración pues por problemas de inseguridad muy fuertes que existen en algunas regiones. Hay migración por cuestiones familiares también. Pues si hay 38 millones de mexicanos de aquel lado, pues cuántos no tenemos familiares y que a lo mejor podemos ir a verlos, a visitarlos, o a querer quedarnos de aquel lado. Entonces, es un fenómeno muy fuerte y pues hay que tener medidas permanentes, y sobre todo y ver de qué manera el fenómeno migratorio se atiende, se ve de una mejor forma en los tratados comerciales que existen, por ejemplo, en América del Norte, en particular México, que está en él, porque siempre este fenómeno, este problema que es muy fuerte, se ha dejado de lado. Entonces, ojalá que los gobiernos, 2 gobiernos, uno que acaba de llegar a México, uno que está por entrar en Estados Unidos, tiendan los puentes y que sean más puentes y menos pleitos, menos broncas. Muy bien, Perla, ahorita hablábamos de, obviamente, las repercusiones para México, ¿no? Para nuestro país en el tema de gastos y todo esto, pero ¿cómo afectaría esta deportación también a Estados Unidos? Se habla más bien de acuerdo al Consejo Americano de Inmigración, que tan solo en el 2022 el pago de impuestos de indocumentados era cercano a los 76 mil millones de dólares, o sea, es una importante cifra también que aportan a través de otras vías, ¿no? Y gastos que tienen. Del dicho al hecho dicen que hay un gran trecho, ¿no? Entonces ya lo mencionaba el médico. Mucho tiene que ver lo que se está hablando con la narrativa que ha utilizado siempre el presidente Donald Trump y que convence mucho a los estadounidenses y que les gusta y que es lo que lo ha llevado, además de otras cosas, a donde está. Bien, en este tema que me mencionas, aparte del tema de los impuestos, de lo que va generando, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Entre la narrativa y lo que realmente ha llevado a cabo, como fue su administración anterior como presidente de los Estados Unidos, y la real, porque hay que ver estas cifras, pero también
además de los impuestos, el tema importante que la mayoría de la mano de obra de los Estados Unidos, es que el 70%, recuerdo la última cifra que había buscado por ahí, investigado, depende justamente de personas que vienen de México y de otros países, ¿no? De migrantes que incluso gran parte de ellos están de manera ilegal, no están por la vía legal con alguna autorización. Hay grupos aquí, en el caso de Tamaulipas tenemos que van contratados ya previamente por un tiempo de manera legal y hacen todo el trámite y forman parte de esa mano de obra tan necesaria y que está dando fuerza al engranaje de todo lo que va moviendo la producción en Estados Unidos de diferentes aristas. Entonces yo creo que son los impuestos, es la mano de obra, es las relaciones también. Digo, en otro programa hemos hablado que poner medidas como las amenazas que hace la presidenta de Chile en contra de decir que como a gente muy disparatadamente mencionaba de que le compraban a los chinos ideas que no tienen ningún fundamento sustentable, ninguna lógica. Es como pelear, al agarrarte con las patadas contra Sansón, ¿no? Porque Estados Unidos finalmente es la potencia mundial y está además cerquita de nosotros, entonces no podemos como tener ideas disparatadas. Y reitero, volver a este modelo integral que contemple todo lo que ya mencionó el médico, todo lo que me mencionaron ya aquí, lo que mencionabas tú también hace un momento, que contemple todos los puntos y todas las aristas como estas. ¿Qué es lo que pierde Estados Unidos? Destacar y trabajar en esta forma de señalar también la importancia de la mano de obra, la importancia de los impuestos que tiene, la presencia de los mexicanos y del gente de otros países dentro de los Estados Unidos. Muy bien. Desiderio, ¿qué se pierde del otro lado también? Bueno, para empezar, mano de obra. Creo que gran parte de la industria y también la agricultura depende de la mano de obra de inmigrantes. Entonces, pues es un motor importante, independientemente también pues, de los ingresos. Pero debemos de tener un punto importante. El discurso de Donald Trump también no es un discurso formulado al aire. Desde el sexenio pasado se abrió la llave de las fronteras sur de nuestro país para que las caravanas de migrantes pasaran sin ningún control. Entonces, Donald Trump se va al exceso de decir que solo le enviamos a los narcotraficantes y a los asesinos a Estados Unidos, satanizando así a los migrantes, que mucha de esa es gente que va a buscar un mejor mañana, pero entre esa gente también van delincuentes, y desgraciadamente lo malo es lo que más se hace notar. Ahora, el problema es ese, gran parte de esa migración que pasó por México y que llegando a las fronteras, muchas se quedaron en albergues y muchas otras desaparecieron y lograron pasar como arte de magia, quién sabe por qué. Entonces, es un problema que desgraciadamente va a estallar y que no es tan fácil lo que quiere Trump, al final de cuentas. Los procesos para hacer esa repatriación, para empezar, no tiene dinero. Tiene que declarar una emergencia nacional para que el Congreso le dé dinero para empezar la movilización y meter al ejército. Entonces no es tan fácil. Independientemente también de las presiones de la industria de manufactura y también de agroalimentaria. Entonces, sí creemos que es un discurso más enfocado a el descontento que existe, pero, a ver, de ideas disparatadas, recordemos, el sexenio atrás estuvo lleno también. No falta que esta migración masiva sea el aeropuerto del sexenio pasado. O sea, no importa las consecuencias, no me importa. No el millón, pero sí hubo una buena parte de inmigrantes, y ahora no nada más migrantes mexicanos, que nos avienten todo, o sea, centroamericanos, sudamericanos, y háganle como ustedes quieran. Ese es el verdadero conflicto que nos puede llegar. Muy bien, bueno, pues acompáñanos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Café Dos Estrellas, 100% puro,
Este Día de Reyes, jugar juntos es el mejor regalo. Aprovecha hasta 30% de descuento en la mejor juguetería de Liverpool, en marcas como Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels. Esta temporada regala momentos para compartir. Válido al 6 de enero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral. La Corte contigo. En Farmacias Pures cuidamos tu bienestar y el de tu familia con tarjeta de recompensas Pures. Disfruta de grandes beneficios como piezas gratis, acumulando o al instante, descuentos exclusivos y ahorros en gran variedad de productos. Visita cualquiera de nuestras 10 sucursales en Victoria o aprovecha nuestro servicio a domicilio llamando al 834-315-3333. Gracias por continuar con nosotros. Médico, hablando de las pérdidas, ¿dónde se pierde más? Mira, creo que es una simbiosis la que se vive entre México y Estados Unidos. La mano de obra mexicana pues es muy demandante en la economía norteamericana, tanto en el sector agropecuario, en el sector de la construcción, en el sector del transporte, en el sector de los servicios. Cada vez que vamos a Estados Unidos de manera familiar o personal, cuando tenemos la oportunidad de entrarnos a alguna ciudad metropolitana, una gran ciudad de Estados Unidos, pues nos encontramos con que los trabajadores de los hoteles, los jardineros, en los supermercados, pues vemos a los mexicanos. De pronto ahí es donde no necesitamos hablar inglés o el inglés deficiente que traemos pues para darnos a entender, porque hay muchos mexicanos. Y ellos son muy importantes en la economía de Estados Unidos. Estados Unidos no puede prescindir por una bravocunada de Trump de esa mano de obra importante para su propia economía. Entonces, y hay que recordar que Estados Unidos, pues es en su esencia, pues es un país de migrantes. El propio Trump, pues es migrante, su familia llegó de otra región del mundo. Ahora, el fenómeno migratorio de sur a norte es un fenómeno mundial. Los africanos van a Europa, antes incluso en Alemania eran rechazados por el color, pues ahorita los ves jugando fútbol en la selección alemana. Entonces es un fenómeno de esa disonancia que hay en las economías, en las oportunidades. Entonces México y Estados Unidos siempre se han complementado. Pues hay que recordarles también que una buena parte del territorio que ahora tiene Estados Unidos pues era nuestro. Entonces pues hay muchas cosas que históricamente nos unen, y también tenemos en el pasado reciente una administración de Donald Trump en donde pues a los mexicanos no les fue tan mal. Yo creo que hubo más repatriaciones en la administración que está a punto de concluir de Biden. Entonces, no es para alarmarnos, hay que revisar un poco los antecedentes recientes y pues sí estar atentos, porque hay que prevenir una posible oleada fuerte. Pero sobre todo, como bien lo dicen los compañeros, es más preocupante que en esas repatriaciones pues vengan gentes que han ingresado recientemente y que puedan ser rechazadas y que son de otras nacionalidades y que son los que nos hacen el conflicto a veces en la zona fronteriza de México. Entonces tenemos que cuidar y estar atentos a una posible oleada masiva, pero si nos vamos a hacer las revisiones históricas,
pues no han sido tan marcadas. Entonces, Estados Unidos perdería porque el trabajo que hacen los mexicanos, nuestros paisanos, en esas actividades que hacía alusión hace unos momentos, difícilmente ellos las realizan. Ellos no las quieren porque ellos están en operaciones de técnica, de administración, de nuevas tecnologías, pero el trabajo duro, el trabajo pesado a veces lo hacen nuestros paisanos los mexicanos o bien centroamericanos y sudamericanos. Muy bien. Bueno, pues tenemos poco tiempo, Perla, pero bueno, ya hemos hablado de lo complicado para las administraciones municipales, el Estado, los recursos, pero la gente, la ciudadanía, ¿cómo recibiría a estos migrantes? Pues yo he visto el ambiente es mucha antipatía, ¿no? He visto mucha antipatía desde que se está contemplando que se les beneficie con los programas sociales como a nivel federal, como es el programa Bienestar, de destinar estas partidas que ya lo hablaba Desiderio, que no hay este presupuesto, entonces tomarlo de otras partidas, los comentarios y el sentir a través de las diferentes plataformas de redes sociales y de las pláticas, las charlas en el andar con los ciudadanos, en el andar cotidiano, es realmente sí hay como una apatía y el temor de decir, bueno, les van a ofrecer empleo a ellos, pero hay mucho desempleo en nuestro país, ¿no? Eso es lo que yo he percibido, digamos, el temor de los propios mexicanos de decir que vienen a quitarnos algo que nos pertenece, que vienen a quitarnos empleos, que vienen a quitarnos apoyos, cuando por esta misma situación de que no está contemplado como un presupuesto específico para enfrentar esta situación, o que realmente lo está tomándose de diferentes partidas y que no se habla puntualmente ni que se especifique de dónde van a venir, como decimos, los dineros, de dónde los van a sacar y que no afecten. Entonces hay este temor por parte de la ciudadanía. Es lo que yo he percibido, y hay otros que dicen, pues bienvenidos, ¿no? Aquí hay espacio para todos, pero la mayoría es el sentir el miedo a que vayan a quitarnos algo que nos pertenece, ¿no? Entonces, reitero, el pensar en un modelo integral de repatriación o de reincorporación más bien, a nuestro país, que contemple todas estas aristas, como el tema del empleo, de todo esto, ¿no? Muy bien, Desiderio, ¿cómo se esperaría esta convivencia? Pues si hablamos de que pues no todos se regresarían, estarían intentando volver a cruzar. Sería conflicto, sería la tormenta perfecta, porque ellos ya no se sienten mexicanos, se sienten más ciudadanos americanos. Gran parte de su vida han estado allá y tienen vínculos y trabajo y familia allá, entonces, y aquí también el mismo conflicto de el sentimiento también que tienen los americanos, vienen a quitarnos nuestro dinero, vienen a quitar nuestros servicios, entonces sí es un conflicto en ese punto. Y creo que es una de las cosas que, si sucede, le va a quitar un buen rato el sueño a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Médico, ¿cómo sería esta convivencia o este recibimiento? Mira, de entrada, si fuese masiva sería problemática, si fuese menor, creo que no tendría problema. El mexicano, el fronterizo en particular, es muy solidario. Recordar que, como cité hace un momento, las casas del migrante son atendidas por organizaciones religiosas y por asociaciones civiles principalmente. Y eso ha sido por años. Entonces, y somos solidarios porque sentimos el problema como propio. En Texas, por ejemplo, hay 500,000 tamaulipecos radicando y trabajando allá, entonces somos 3,5 millones de tamaulipecos, entonces por cada 7 tamaulipecos hay uno trabajando allá, entonces creo que sentimos el problema como propio y la gente es solidaria, entonces espero que no se cree un conflicto y reitero, el mayor problema es cuando regresan a ciudadanos de otras nacionalidades y ellos se quieren asentar, porque los problemas en sus países de origen son mucho más fuertes que los que pueden enfrentar en la frontera tamaulipeca.
Muy bien, bueno, pues agradecer como siempre que nos hayan acompañado y esperado que a lo largo de este año seguirlos viendo. Perla Anzuda, gracias. Muchísimas gracias a ORT por este espacio. Gracias, Desiderio García. Muchas gracias por la invitación, gracias por el café. Gracias, médico Javier Terrazas. Gracias, Jesús, y excelente año para todo el auditorio. Gracias a usted que nos siguió. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana viernes. Por lo pronto, que tenga un excelente jueves y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XHVIL.